Bienvenidos, el día de hoy nos encontramos con el meollo. Bueno, yo soy Ángela Mesa. Yo soy Selene Carvajal, ambos somos coproductoras del Meollo Podcast. Ok, vamos a empezar con las preguntas, ¿sí? ¿Cómo conocieron el mundo del podcast? Bueno, en realidad el podcast nosotros lo conocimos sin saber qué era, estábamos escuchando podcast, fue en un instituto, nosotras nos conocemos de ahí, en un instituto que nos enseñaba, aprendiendo inglés, y nos ponían audios para que nosotros pudiéramos avanzar con las clases, y uno de estos audios salía de un podcast que se llama This American Life, ¿no? Nosotros comenzamos escuchando podcast, en realidad sin saber que eran podcasts. Pero formalmente creo que hemos conocido el podcast como tal en la universidad. Ambas estudiamos comunicación audiovisual, así que parte de los talleres o de los cursos que nos dictan en la universidad es de radio. Y uno de los formatos que nos presentan a todos los estudiantes es el podcast, ¿no? Como una nueva tecnología, una nueva herramienta para hablar de diferentes temas. Y, perdón, ¿y cómo decidieron tener su propio canal de podcast? Bueno, en realidad nosotros decidimos porque era una manera de que a las dos nos gusta la radio, nos gusta trabajar con sonido, más que en sí la radio, nos gusta experimentar. Era una manera en que nosotros encontramos de uno poder tener un propio lugar donde podemos hablar de cualquier cosa, de las cosas que nosotros creamos, de experimentar bastante, y creo que por eso nos elegimos comenzar a hacer podcast en vez de, no sé, tal vez experimentar en radio comercial, donde los formatos sí ya son más estructurados, todo es cuadriculado y que obviamente no puedes hacer tu propia línea editorial, sino tienes que seguir la que te imponen en el grupo, ¿no? Ok, ¿y qué tema decidieron elegir para su podcast? Bueno, en realidad nosotras queríamos o estábamos investigando mucho qué cosas hacer que estaban faltando, que no se estaban tocando en los podcasts, ¿no? Para comenzar, que no se tocan, que los podcasts en Perú o la gran mayoría de podcasts en general son bastante de conversación, son muy pocos los que profundizan en temas y comienzan a hablar o a entrevistar, ¿no? Nosotros queríamos hacer como que una tipo mezcla de varias cosas que nos gustaban, que era justamente la investigación sobre diferentes temas, y el juego con el sonido, ¿no? Experimentación sonora. Aparte de ello, vimos que en general en podcast tanto de habla hispana como en inglés no se estaba tocando tanto el tema de teatro. O sea, en realidad el teatro es algo dirigido a un público bastante muy marcado. Sí, así que nosotras decidimos centrarnos en el teatro porque vimos que la movida cultural estaban comenzando a tocar temas bastante delicados, bastante fuertes y comenzaban a incomodar justamente a este tipo de público. Y cuando empezamos o decidimos hablar de teatro, también nos pusimos un reto bastante grande, porque no podíamos hablarte de la trama tal cual o contarte todo lo que pasaba en una obra de teatro, ¿no? Así que decidimos empezar a hablar de los temas sociales o los temas que incomodaban que se estaban tocando en esas puestas en escena. Y ahí es donde decidimos crear el Meollo Podcast, básicamente. ¿Y por qué el nombre del meollo? ¿Un juego de palabras? Un juego de palabras. Decidimos jugar con la palabra meollo, que es ir al meollo del asunto, a lo central de la problemática, pero también decidimos coger el tema del oído, de oye, de oír, ¿no? Y ahí cambiamos la doble L por la Y y salió el meollo. Sí, eso creo que es básicamente la historia de cómo nació el meollo. ¿Cuál es su objetivo con el podcast en el meollo? Bueno, en realidad creo que el objetivo que nosotros tenemos o la tarea que nosotros nos estamos planteando es justamente incursionar en los temas que se están tocando. O sea, vemos en general, no solamente en teatro, sino en cualquier podcast que ve cultura, ¿no? Que no se centran tanto en el problema específico, y que también está bien, ¿no? Que te explican y que te hablan y que tal vez de manera artística te comenten sobre qué está tratando esa puesta en escena o esa obra o ese producto final. Creo que lo que nosotros queríamos era más que eso, más que hablar, porque hay veces en que sí hablamos en sí de la puesta en escena, más que de la trama en sí, sino de la puesta en escena.
adentrarnos en cuál es el significado de los temas que están tratando. Creo que era bastante importante ver qué tipo de cosas es lo que se está hablando, qué tipo de cosas es las que nos están incomodando y por qué nos están incomodando. Bueno, básicamente ese es nuestro objetivo, ¿no? Tomar estas obras que de por sí el arte te genera bastante empatía, tomar eso y empezar a... Es un viaje, creo que hacemos junto con el oyente, porque nosotros también al investigar sobre estos temas aprendemos bastante. Empezamos a hablar de violencia de género, de discriminación y si bien es cierto los actores nos cuentan sus propias experiencias y lo que han investigado es diferente al entrevistar a un especialista, ¿no? Y bueno, eso creo que es el objetivo principal del podcast, ¿no? Que el oyente aprenda junto a nosotros sobre estos temas sociales que son importantes. ¿Con qué equipos cuentan para grabar sus podcasts? Bueno, en realidad, como nos centramos más que en el audio que en el video solamente lo usamos para redes sociales, usamos una Zoom H5, que fue la que adquirimos para poder iniciar tanto el paisaje sonoro, que necesitábamos un equipo que pudiera nos ayudar a grabar paisajes sonoros con los que íbamos a vestir el podcast, y de ahí las mismas entrevistas, ¿no? Claro, y en caso estemos en un lugar muy ruidoso, porque nosotros no trabajamos en una cabina específica, sino que salimos a las mismas locaciones, también usamos un micrófono unidireccional, pero básicamente es eso, no tenemos como que un estudio de grabación porque nos movemos bastante en exteriores. Y también, ¿cómo es que usan sus... Me dijeron que usan ambiente? El paisajismo, perdón, sí. ¿Cómo lo usan? Bueno, en realidad nosotros cuando vamos a un lugar, escuchamos que cada lugar tiene un sonido diferente y tiene un sonido muy bien marcado, ¿no? Cuando estás entrevistando en una cafetería, tal vez el pasar de los carros, si es que estás muy pegado a la ventana, el sonido de las cocinas, claro. de los platos, de los vasos cuando se colocan en medio de la entrevista. Creo que hay personas o hay entrevistadores que prefieren no escuchar eso y que la entrevista salga plana. Lo rico creo que es comenzar a tener esto que podría ser una dificultad al escuchar, sino grabarlo antes y usarlo después para recrear de una manera bonita y que en realidad el oyente sepa que se está entrevistando a tal persona en tal lugar, como que puedas geográficamente ubicarte en dónde está sucediendo la entrevista. Y ya, vamos con la última pregunta. ¿Qué es lo que se viene, algo nuevo en el meollo? Sí, estamos preparando una nueva serie de episodios con una obra que de hecho es del año anterior, Sí. aunque se está reponiendo, la plaza está reponiendo sus obras a lo largo de los siguientes años. A inicios de este año también la repusieron, que es una obra llamada San Bartolo, que es está basada en los testimonios de las víctimas del caso Sodalicio, ¿no? Y estamos aún trabajando en eso, contrastando información. Todavía no llegamos a la parte de postproducción, seguimos en producción, ¿no? Queremos continuar contrastando con otros entrevistados, continuar llenando más el guión para que salga un buen producto. Sí, creo que eso va a salir, creo que esa serie va a ser bien finales de grande. año, Sí, pero va a ser igual bien larga. Aparte de ello, creo que también, aparte del meollo, tenemos nuevos proyectos que no tengan que ver necesariamente solamente con teatro, ¿no? Sino comenzar a nosotras también a investigar fuera de ese mundo. Creo que también con eso no queremos dejar el meollo, no lo vamos a dejar en realidad, pero sí queremos también trabajar en otro tipo de proyectos. Ok. Entonces, es el fin. Muchas gracias por su tiempo. Okay. Y nos despedimos. Chao.